ya está grabando. Ay, yo nunca había visto regañar. Se voltearon los papeles. Dame que sale regañar. Sí. Empecemos. Estamos en el capítulo 19, versículo. Sí, En el 20, ¿cierto? El 20, sí, vamos a hacer. Yo lo tenía subrayado acá, además que lo dejé ahí. Se mete atracador, lo mando en peluco. El que Juan lo ve, todo eso que le dice. Pablo, las características que dijimos de David Ajá. por ser rey no estaban escritas. Fue algo que vos sacaste. Sí. ¿Cuáles eran? Justo. Justo que le Eran tres. Tenía temor de Dios, se arrepentía y cambiaba. Sí, era eso. Pero ese justo es que hace la voluntad de Dios. Justo es que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero en el término bíblico es buscar hacer la voluntad de Dios. Pero cuando ellos van con los proverbios del justo, recibieron a que no es generalmente el corazón justo el que hace como el equitativo, que da a quien lo que merece, sino el justo que hace la voluntad de Dios. De acuerdo al contexto, a veces puede referirse a alguien equitativo, pero hay que mirar el contexto. Pero normalmente en los salmos el justo es todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento la justicia es la voluntad de Dios. En el rey David la justicia es la voluntad de Dios. Buscaréis el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido, es hacer la voluntad de Dios. O sea que Jesús es el que nos da el significado del término verdadero de justicia. Porque es que la justicia humana está supeditada a la consideración moral de lo que yo crea que es bueno o es malo. A mi juicio moral. Y el juicio moral de la humanidad es perverso. El juicio moral de la humanidad dicen cosas muy fuertes. Cada vez va desvariando y va cambiando. Y el de Dios no cambia. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Dios Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar acá. Gracias porque hasta el momento no tenemos conocimiento de alguien que esté pasando grandes necesidades, Señor, en este grupo. Y si es así, Padre, te pedimos, trae tu mano poderosa, Señor, para transformar la situación conforme a la fe que nos has regalado. Y aprendiendo a usar la fe, Señor, ser expositores de tu gracia y de tu verdad y de cómo te glorificas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por hacernos partícipes de tu mesa. Hoy te pedimos que lo que se habla acá sea conforme a la revelación, a la historia, Señor, del rey David, del libro que estamos leyendo. Que sea no solo para recordar, sino para poner por obras todo aquello que podamos aprender de los hechos de tu pueblo escogido, de tu ungido, del rey David. Y no meramente una palabra muerta, conocimiento o abstracción mental, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos que este espacio sea para edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, capítulo 19 o 20 estábamos, 19. Yo lo tenía en el 19, pero Capítulo 19, pero no sé qué versículo. supongo versículo 1, ¿no? No, yo creo que ya hemos pagado eso que era cuando Joab le dijo al rey David que no se pudiera llorar ahí, hermano, que Sí. a las tropas y todo eso. Yo creo que íbamos a empezar el 20, tienes razón, sí. El capítulo 20. Sí. Pero para entender el capítulo 20 voy a leer el último Versículo. párrafo. Sí, del versículo 41, del 19-41, empecemos ahí. 19:41. Ujú. Pablito, te Sí. pregunto, ¿qué versión lees vos siempre para la cara de la mente? Esta es la Nácar Colunga. Una caracolumna. Nácar Colunga es una versión católica. ¿Cómo se llama? Nácar Colunga. Me gusta mucho. Una cara es con K. Con C. Es una traducción al castellano de la Vulgata Latina, directa. Entonces, por eso me gusta. Pero de la San Jerónimo. Sí, de la de Jerónimo. Con algunas adiciones, pues, porque
y el lenguaje no, es decir, no se complica, más bien se complica, diría yo, es decir, no tira las cosas tal cual, no tematiza nada, más bien, entonces esa sería como la expresión. Es el equivalente a la primera versión del oso de la Reina Valera, que se llamaba la versión Vamos del a oso. empezar el 20, pero Pablo va a recapitular desde los últimos versículos del 10. Bien, versículo 41. Recordemos que veníamos en que el rey David había muerto, pues ya había fallecido su hijo, ¿no? Absalón. Había fallecido colgado de unas ramitas, entonces ya el lugarteniente del rey David lo mata. Y cuando él se devuelve, pues él hace su duelo, él está muy consternado por la pérdida de su hijo. Él era el que iba a heredar el trono, ni siquiera era Salomón, era lo correcto, era lo que se esperaba. Pero por esa división del príncipe Absalón, entonces comienza ya como a fracturarse la unidad del reino que tanto había protegido y que había sido como el estandarte del rey David, la unidad nacional de todo el pueblo de Israel, entre las 10 tribus más las 11 tribus más Judá, por decirlo de alguna manera. Eran como, porque los levitas ahí no cuentan, entonces serían 10 tribus más Judá. Los levitas se repartían, porque no tenían tierra, entonces por eso no las cuento ahí. El rey David, cuando logran vencer a las tropas que se levantaron en contra del rey David, el rey David está cruzando Transjordania y los primeros que se le unen a los de Transjordania son los de Judá, que fueron los que primero lo atacaron y que se le habían, digámoslo así, como apartado de su causa. Y ahí se comienza a gestar como una especie de molestia entre Israel y Judá. Y esa molestia va a ser como la génesis o el principio de lo que va a ser la ruptura total del reino de Israel. Los judíos ortodoxos, si tenemos una conversación con un judío tradicional, un maestro, un profesor judío de la Torá, si le preguntas sobre esta situación de la división de Israel y la división del reino y por qué los asirios terminaron capturando a las 10 tribus y las hicieron dispersar por todo el mundo en la famosa y la primera conocida diáspora de los judíos, la segunda gran diáspora, porque la primera fue pues en Egipto, pero en Egipto estaba por lo menos todo el pueblo unido, aquí todos se separaron por todo el mundo. Ellos decían, los mismos judíos aceptan esto, diciendo, aceptan que solo quedó el pueblo de Judá habitando Israel. En época de Nabucodonosor es el pueblo de Judá del que se tiene el completo censo. Llegaron algunos de otras tribus, pero se perdió casi todo el linaje de Israel en ese primer cautiverio. Y los judíos aseveran a la fecha que ese cautiverio se debió a que el pueblo judío no cumplió su cometido como sacerdotes de la humanidad. Entonces, como no querían ser los sacerdotes de la humanidad, Dios los dispersó por el mundo para que ellos predicaran el Dios único a todas las naciones que estaban envueltas en el politeísmo y en el paganismo. Eso es una afirmación de cualquier judío que estudie la Torá, que sea medianamente juicioso. Eso es teología de coquito para los judíos. Afirmaciones respecto a la diáspora. Debido a esto, y gracias, digamos así como a esta coyuntura, se aprovechan los primeros cristianos. Los primeros cristianos aprovechan la coyuntura y le dicen a los judíos, mire, ustedes no cumplieron la función sacerdotal. De hecho, cuando vino el Mesías, ustedes tampoco siguieron cumpliendo la misión sacerdotal. Porque cuando vino el Mesías, ustedes lo rechazaron y siguieron otra vez volviendo a rechazar a los gentiles y siguieron ensimismándose como pueblo, sintiéndose privilegiados en su ley y no aceptaron la ley del Mesías, que era la ley de expandirse. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? Tomó a judíos, solo judíos, para que esparcieran el germen del Evangelio y hicieran cumplir al pueblo judío la misión que tenían desde el principio de los tiempos. Es decir, porque muchos nos preguntaremos por qué todos los apóstoles eran judíos. Porque se tenía que cumplir la profecía. Es con el pueblo elegido que Dios iba a hacer
sacerdotes, ¿no? Eran ellos los 12 apóstoles, eran la cabeza de cada una de las tribus e iban a ser los sacerdotes de la humanidad. Por eso los apóstoles tenían que ser judíos todos. Pablo judío. Pablo tenía doble ciudadanía, pero Pablo era judío. Era un judío de la diáspora. Y gracias a esa diáspora fue que la iglesia se empezó a extender a través del mundo. O sea, fueron judíos dentro de las ciudades los que empezaron a esparcir la semilla del evangelio. Entonces mire que para todo hay un propósito. A pesar de que el pueblo de Israel erra en sus, digámoslo así, como en sus actos para con Dios, el plan y el propósito de Dios siempre se cumple a pesar de los desaciertos del hombre. Es decir, ni aun el pecado, como dice la palabra, nos puede separar del amor de Dios. Incluso el propósito. Cuando Dios elige, cuando Dios señala, el pecado te retarda, te hace dar una vuelta, te afea el camino quizás, pero allá vas a dar. Y esa es la voluntad de Dios, no hay como parar. El propósito. No hay como parar, no hay como detenerlo. Pero la voluntad de Dios sí hay como pararla, lo hacemos todo el tiempo. Cuando tenemos un mal pensamiento estamos parando, estamos deteniendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú no peques. La voluntad de Dios es que yo ame, no que odie, que yo no me enoje, sino que sea un hombre de paz, que yo no guarde rencor, que yo no pierda el tiempo, que yo no, etcétera, etcétera. Tantas cosas son la voluntad de Dios y no se cumplen. ¿Cuál es el propósito? El propósito más claro, él le dijo a este pueblo: yo haré nacer de ti y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Yo haré nacer de ti el Mesías, ¿cierto? Que estaba implícito dentro de las promesas. Te haré numerosos como las arenas del mar y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Es decir, en ti yo voy a generar un pontificado, voy a generar un puente entre ustedes y la humanidad. Y eso lo hizo. Y como los judíos no lo querían hacer y estaban encerrados y veían a los gentiles como cosas raras y cosas feas que no podían acercarse, sino solamente ellos como privilegiados, entonces no estaban sirviendo como puentes. Entonces, ¿qué llegó Jesús y dijo? Juan, Pedro, Lucas, Mateo, ustedes van a ser mis puentes para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla el propósito, y el propósito se cumplió, y enos aquí. Eso es un ejemplo de propósito. Ejemplo de propósito, el Mesías tenía que venir. El pueblo se equivocó, hicieron pataletas en el Éxodo, hicieron pataletas en Babilonia, hicieron pataletas en la época de los Macabeos, en la época de Cristo. Se equivocaron, aciertos y desaciertos, y el Mesías nació de una virgen y salvó a la humanidad. Era propósito. La segunda venida sabemos que va a pasar, eso es un propósito de Dios. Podemos hacer lo que sea, podemos ser todos impíos o todos salvos igual. Y llega. El Apocalipsis también es un propósito. En el Apocalipsis se muestra gran parte del propósito de Dios, claro. Y que eso va a pasar. Uno dice, no, es que Jesús no puede venir, pequemos bastante para que no venga, ni siquiera se aparezca por acá. El bien. Pero un ejemplo como más aplicado a la vida de Dios. Ok. Pues si Pablo Es también imposible. Por lo que yo venga una vez que tu propósito, vos te tenés que ir de misionera y dices el propósito. Pero eso ya es como algo revelado, que ya va como algo, viene a ser algo muy de la relación de Dios con cada uno. Sin embargo, pero por ejemplo, a nosotros que nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, de una u otra forma nosotros tenemos ese mismo propósito de dar a conocer a Dios. Pero eso no se cumple muchas veces. Entonces, Está en Pero generalmente sí. Pues, si no vaya uno, va otro. Si ese no va, Dios levanta otro. Hay que entender varias cosas. Está el propósito de Dios para tu vida y está el propósito de Dios para la humanidad. ¿Okay? Nosotros tenemos revelación, como decía Sebastián, del propósito de Dios para la humanidad. De hecho, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelaciones.
Entonces ya uno sabe que esa es la revelación de Dios, ese es el que revela el propósito de Dios para la humanidad. Eso va a pasar y te lo advierte. Los profetas enunciaban propósitos, ¿cierto? Nosotros, para saber cuál es el propósito de Dios, yo por ejemplo, yo he recibido cosas que Dios me ha dicho, esto va a pasar, y allá voy, y ya sé que voy a ir allá. Entonces muchas veces, luce uno a veces despreocupado en ciertas áreas, pero es que uno sabe que allá va a llegar, ¿cierto? O en algún tiempo pues, ya no, pero en algún tiempo decían, pero Pablo, pero vos qué, y yo no, allá voy a dar. Pablo, porque pues hago memoria Ya. de algo que mencionaste antes, y era, o sea, ¿por qué judíos? O sea, porque gente que no tenía prejuicio, o sea, que no tenía como un conocimiento de algo, digamos que de Dios. Digamos que sí tenía un conocimiento, pues, como somero, algo por encima, pues, pues como el castigo de Dios, más no ese, ¿cómo lo dijiste ahorita? Más no esa, ¿qué era eso? La revelación. Esa revelación. ¿Pero a qué te referís? ¿En qué es? O sea, porque Dios, o sea, Dios lo manejó con, diría yo, pues uno trata de entender y jamás uno va a entender eso. Dios lo manejó de una manera de que las personas o que los apóstoles fueran unos recipientes puros. Perfecto. O sea, de que fueran algo puros, Ajá. ¿sí? Y nada de imperfectos, por así decir. Pues si lo vemos de una manera perfecta, son recipientes perfectos para un conocimiento, no solo un conocimiento, sino esa la sabiduría. Pues si lo vemos desde ahí, porque es que, pues como alguna vez yo creo, no recuerdo la cita, me van a perdonar, Pau Diego, y es que en algún momento dice que ese conocimiento de Dios no es para todos, ni para los que más conocen o tienen algún tipo de conocimiento, sino que para algunos. Entonces, no sé, trato como de mezclarlo por ahí, pero... Ok, sí. Entiendo. Primero, Dios se valió para redondear la pregunta la respuesta Sí, para enredar. no, en realidad no, porque vale la pena. Que cosa que estamos estudiando, Samuel. pero Sí. el propósito solamente, si tú quieres conocer el propósito, es totalmente el propósito de Dios para nuestra vida, es una revelación. Nadie te puede decir, a menos que sea un profeta, ¿cierto? Pero el propósito de tu vida es una revelación. Es una revelación. Y si Dios te revela dónde vas a parar, allá vas a parar. Y punto. Pero para todos los hijos es Pablo, ¿no? ¿Cómo? Para todos los hijos hay revelación de propósito. Total. Pablo, pero eso no Hay es acceso voluntad. al propósito. Pero ¿Cómo? entonces, Eso no es voluntad. ¿Qué? Pero No. Dios no le da la- Por eso, si Dios te revela propósito, allá vas a dar. ay, De hecho, para te la cuento voluntad. cuando Dios revela propósito. Con la vida de una persona. Con el apóstol Pedro. Cuando Jesús estuvo comiendo con ellos ya en cuerpo resucitado, él le dice, y días después vendrán unos y te harán ir donde tú no quieres. Esto es porque Jesús sabía, pues decía ya Juan, porque él conocía de qué manera iba a morir Pedro. Él iba a dar allá. O sea, a Pedro ya le habían anunciado cómo él iba a morir. Eso era el propósito de Dios, que él fuera martirizado. ¿Sí te das cuenta? Sí, él podía lograr mi pasaje, pero no había... Allá iba a dar. La voluntad no se resume en los dos mandamientos. Sí, claro, la voluntad se resume en esos dos mandamientos, pero nosotros tenemos acceso a la revelación del propósito. Sin embargo, la revelación es proporcional a la capacidad que yo tengo de asimilarla. Hay revelación en el que muchas veces yo no tengo la capacidad de asimilar. O sea que Dios todavía no me la va a dar. ¿Cómo? No sabe eso. O sí. ¿Cómo así? Porque es que el que sabe si está preparada para recibir eso, no sos vos, es Dios. Por eso, Entonces, si me la da, yo no estoy preparada. no, si te, No te la no, da. no te la Que no da. estés preparado, no te la ¿No te la O sea, da? Pablo, parece bueno. Dios te ha revelado, por ejemplo, a vos algún propósito para tu vida. Si vos en este momento tomas la decisión de volverte bien calavera. lacra, Cuando hay revelación Profeta, de no, propósito, Pablo, ¿dónde queda el libre albedrío ahí? sí, eso es verdad. O sea, cuando hay revelación de propósito, ¿dónde está mi libre albedrío? Es que es lo mismo que hemos dicho. Pablo dice que así usted se vaya y haga lo que sea.
según lo que yo entiendo, o sea, si Dios tiene un plan, o sea, en la Biblia hablamos de un plan que era Jesús. O sea, si aquí alguno se desviaba y no se cumplía el propósito, no venía Jesús y no nos íbamos a salvar todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que salvar a la humanidad. Entonces, si el propósito de nosotros es contribuir a la salvación de almas, entonces va a pasar, ¿no? ¿Qué más opina? ¿Quién la más? No, es que ese tema es muy complicado. Para mí ese tema es demasiado complicado. Todos los años. Bien, yo creo que volvemos yo creo que al debate sempiterno. Debate inicial. No. Sempiterno. Bizantino. Estamos en Samuel. Bueno, capítulo 20. Somos pequeños seres sujetos al tiempo y al espacio, discutiendo cómo Dios nos puede decir cosas que están por fuera del tiempo y del espacio. Todavía no sabemos cuál es la fuerza que une al protón con los electrones. Estamos en un colisionador de partículas allá en Suiza intentando ver algunas cositas que para Dios debe ser como un niño jugando ábaco, ¿cierto? Y entonces nos cuestionamos cómo Dios puede interferir entre el libre albedrío y decirte algo que Él sabe que va a pasar. Entonces, ¿cómo el conocimiento que Dios sabe que va a pasar? Y allá voy a algo, y esperen que acabo de decir una luz. Miren, cuando uno de verdad es creyente, ni siquiera Dios le tiene que decir a uno a dónde tiene que ir. El que es creyente de verdad es como aquel que fue bautizado y se tiñó de un color a otro, y de ese color que te teñiste vas a seguir. Entonces, para uno no es sorpresa que Dios le revele un propósito, ni que violenta tu libre albedrío, porque de hecho tú moriste con Cristo en el bautismo. Entonces, en la muerte con Cristo, ¿qué libre albedrío quiero tener yo? Si yo morí para Él, para que Él sea mi cabeza. ¿Qué libre albedrío quiero, de qué libertad quiero gozar yo? Si por el bautizo yo estoy muerto en Él y resucito en su resurrección. Pero eso no sería una excusa. En lo absoluto, sería una inmersión total en la voluntad del Padre. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera iglesia. Entonces, si Dios nos revela a nosotros, tú vas a ir al África, y te dice así, y uno dice, no, sabe que yo no voy a ir al África, le pasa lo que le pasó a Jonás, se lo traga la ballena, ¿cierto? Y allá aparece en el África. Señor, pero es que violentaste mi libre albedrío. Le digo, entonces el día que tú me entregaste tu vida fue de mentira, ¿cierto? Entonces solo aplica para los que nos entregamos a Cristo. Los otros no. Pero tú No. tienes libre albedrío para ver si le entregan la vida a Cristo. Antes de eso. Pero es que igual, Yo no quisiera hacer mi libertad. o sea, igual uno sigue teniendo libre albedrío porque volvemos a lo mismo. Vos estás convertido y podés pecar. O sea, no es lo ideal, pero se puede pecar. Pero de una u otra forma, al haberle entregado la vida a Dios, Yo tengo que pecar, yo no puedo no pecar. usted puede no pecar. No, yo no voy a Claro. poder no pecar nunca. De hecho, ese es el propósito. Eso es parte del propósito. El caso es que, como ya le entregaste tu vida a Dios, independientemente de que peques o no, el propósito de Dios va a ser organizarte el camino para que vos llegues a donde vayas. Siempre vamos a pecar. Lo que peques no. Que lo que yo pienso que yo no sé si entiendo mucho, yo no entiendo. Pero que hablando de eso, lo que entiendo es que uno sí tiene libre albedrío y uno, si yo quiero ser mala, lo soy. Si yo digo voy a ir a hacer esto, me voy a prostituir, lo que sea, lo hago. Pero finalmente llego a lo que Dios quería conmigo y es yo voy buscando y enderezo mi camino y llego a eso, ¿o no es así? Sí. Sin embargo, cuando tú eres algo, ya no puedes ser lo otro. Es que no estamos comprendiendo. Pero no antes de llegar a esto, sino que Exacto. en mi vida. Exacto, ahí en ese lugar sí, porque uno es una veleta. Exacto. No ya, porque si yo ya estoy en el camino de Dios, Exacto. ¿cómo me voy a ir a prostituir? Si yo ya estoy entendiendo que Dios tiene un propósito conmigo. Uno es así. lo que es.
Dios le reveló el propósito a Pedro porque él ya sabía lo que era. Pedro no se podía retroceder. Pedro se tiñó completamente de Cristo, se revistió de su Santo Espíritu. Él ya era otra criatura, él ya era otra cosa. Él era un conejo y ya era un gato, ya no podía volverse a ser conejo. Él pasó de ser algo a otra cosa. Eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros no seguimos, cuando nosotros recibimos a Cristo no somos lo mismo. Nos quedamos pensando como, sí, yo soy el mismo con un credo. No, soy nueva criatura. Eso lo tenemos que sentir, pedirle a Dios que nos dé esa revelación, porque de lo contrario vamos a patinar mucho con los temores que están sujetos a nuestra libertad. Esos temores de Señor, es que si yo caigo, porque es que yo tengo estas inclinaciones y a mí me da tanto miedo caer, tanto miedo. No le dé miedo. Sepa quién es usted y verá que ese temor se va a eclipsar. Pero sepa quién es usted. El problema es no saber quiénes somos. Y el demonio ataca sobre todo, eso lo hemos visto en seminarios, la identidad. Quien no sabe quién es, está perdido. Entonces es importante saber, eso es como uno andar en, qué sé yo, en un Lamborghini Countach, en primera, por una autopista allá en la Florida en primera, ¿cierto? Sin saber que eso es caja sexta, pues, entonces no tiene sentido. O un Audi en Alemania, en unas autopistas bueno, que uno puede ir a todas. Eso es otro cantar. Sí, claro. Y con una ambulancia por si atraviesa la y no hay ciclorrutas. No, ni hay Metroplus. Paulín y la de Diego. Ok, y Diego, los apóstoles tenían que ser escogidos judíos y no eran receptáculos perfectos. Eran toda la antítesis de lo que se puede denominar perfecto. Pero entonces sí sería como, o sea, cuando hablo yo de que fuera así, es que tenían que estar vacíos de cosas. Todo lo contrario. No. ¿Sabes por qué no? Porque eso lo que iba a hacer era mostrar la gloria de Dios, que no depende del que mucho es, sino del que en quien yo confío. Ellos confiaron en Cristo y pusieron sus ojos en Cristo, que es el Mesías. Al poner los ojos en el Mesías, lo que ellos no podían hacer, en medio de su humanidad muy limitada, Él sí lo pudo hacer. Tanto así que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, entre el 2 y el 3, cuando el apóstol Pedro da su discurso inicial después de Pentecostés, los mismos judíos decían, pero venga, y estos no son como pescadores, personas iletradas, nosotros nunca los vimos instruirse en el Sanedrín, ¿cómo es que hablan así? No, y habían unos que eran ladrones, otros que eran asesinos. Los apóstoles. Pablo persiguió a cristianos o mataron. Los mataban. Por eso, por ahí fue, tuvieron el libre albedrío Saqueo y de ahí color, enderezaron pues. el camino, porque Dios tenía propósitos con Saqueo ellos. color, No es así. pues. No. Libre albedrío es que fueron ladrones, matones, todo eso. Sí, claro, Así total, lo entiendo total, yo. total, Y luego ya se cumplió el propósito que Dios tenía. Total. porque enderezaron. Total, estoy Y de acuerdo. incluso la embarraba, pues mira que Pedro a veces se le Sí. olvidaba, a veces iba a Y pescar. Pablo se enojaba a veces. Se enojaba y decía, ¿cuándo me librará de ese cuerpo? Sí, se enojaba con los Gálatas, o con muchas razones de peso, pero se enojaba. Sí. Ay, yo puedo preguntar una cosita que se sale esto, pero ahora que dijiste de... No, pues ya salidos estábamos. No te preocupes, mejor. Entonces le pregunto, hay una avenida, estamos esperando a Jesús, ¿cierto? Ajá. Y cuando venga, ¿En dónde? cuando venga Jesús ya, esto se acaba. O como es la cuenta de cuatro. Pasan un sinnúmero de cosas. Y entramos otra vez en lo mismo de ahora. Milenialista. No, si cuando él venga, primero va a ir por su iglesia, ¿no? Sí. Aparte de que van a ir por su iglesia, pues todos lo vamos a reconocer como el Mesías. Sin embargo, quienes ya éramos iglesia, nos alegramos. Quienes no son iglesia, se van a entristecer porque van a descubrir la verdad, porque va a haber una revelación general para todos, universal, donde todos van a decir, sí era. Los judíos que caminaron en la esperanza de reconocer al Mesías,
se van a salvar. Los judíos que lo rechazaron, que no fueron prudentes, que incluso insultaron desde al Espíritu Santo, se burlaron de la iglesia, que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Y el resto de personas que no lo aceptaron, lo van a aceptar, pero no se van a salvar. O sea, no hay una oportunidad. Sí, después de eso van a pasar otra cantidad de cosas, va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo, es que son muchos eventos que es difícil sintetizar, Elena, pero si también quieres, vamos a tenemos resucitar. los audios del libro de Apocalipsis y Pablo nos explicó muy bien. ¿Sí? Si quieren los... Ya lo leí. Yo tengo varias clases de Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si Yo hay se las vidas comparto. en otras galaxias? ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, si hay... ¿Sabes qué? Yo me he preguntado eso. Es decir, si en la segunda avenida, ya colonizamos Marte, entonces O si existen extraterrestres, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ovnis? No, extraterrestres no existen. Seguro que no existen. Es que este mundo es muy grande, este universo es muy grande. Ay, no, Samuel. Súper. Yo no sé en ningún lado que no existe. ¿En la Biblia no hablan de eso o no? no, la Biblia es la revelación. ¿Qué es la Biblia? Las Escrituras es el plan de salvación para la humanidad. ¿Okay? Eso es la Escritura. Planeta, Tierra. El problema es, más que el planeta Tierra, es la humanidad. O sea, si lo vemos dentro del contexto que él lo está dando. ¿Sabes cuál? El problema viene siendo cuando nosotros queremos buscar una revelación que Dios no ha revelado. Entonces con eso se suscita, no es decir que uno no tenga y busque cosas y que el SETI y las antenas pues que están buscando contacto y todo eso, el Majestic 12 y bueno, tanta cantidad de locuras. Eso es muy bueno, pero de aquí a que pase algo y a que haya pruebas fidedignas habría que ver, ¿no? Y eso ya... Ha llegado Jesús y ya. Es probable. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Preocúpense de lo que, es decir, de lo que yo les revelo. O sea, Porque es lo que necesitamos. Sí, no, es que de aquí a eso pueden pasar, o sea, estamos hablando, pueden pasar millones de años de evolución. Pueden pasar muchas cosas. De aquí Nosotros no tenemos como 60 años más de vida. O sea, pues pueden pasar muchas cosas. Pero puede también. Sí, hermano, la gente se preocupa más por buscar vida en otros planetas que por salvar a la gente que está muriendo de Y hambre. por buscar la vida eterna, ¿ok? No, porque es que la publicidad existe. No, total, pero sino que o sea, lo que dice Pablo es verdad. Lo dicho, centrarnos en lo que Dios nos ha revelado, lo que nos ha mostrado. O sea, lo que nos escribió aquí. Es bueno ver cosas, el documental del ser este que encontraron en el desierto de Chile Y el de área 51. y el caso Roswell allá, o los túneles de Dulce Nuevo México, el área 51 en el caso Roswell, Yo prefiero no ver eso, pues entiendo todo de la vida. los testimonios de Bob Lazar, el exfísico que supuestamente trabajó en el área 51. ¿Y vos crees en eso, pues? ¿Cómo es que es Yo no puedo creer en un testimonio cuando no hay evidencias y cuando nunca pasa nada. Scotty y Mulder. Otro. Ah, me quedaría otro. De hecho, UFOs. de hecho, bueno, cambiemos de tema. Este es el mío, Dani, es este. No, este es el Cero. tuyo. De hecho, ya me olvidó que iba a decir. Falta Scully. La pelirroja bien querida. Scully. Falta Scully, sí. Se abandonó el casco. Me va a tocar ponerme peluca roja, ¿no? De hecho, hay evidencias muy fuertes, pero eso ya es de otro costal, ¿cierto? Quizás cuando estudiemos Génesis, de mucha manipulación que ha habido aquí de información y que incluso parte de ese fenómeno ovni va a ser, digámoslo así, como un ancla
para engañar a mucha gente, incluso a la iglesia, de que van a llegar visitantes y todo eso, y aquí van a pasar cosas, y debido a eso se van a suscitar como quizás mucha confusión en las personas. Como el verbo de Génesis dice eso. No, para entrar, estamos estudiando este tema. ¿Por qué, man? Porque es muy denso, ¿cierto? Y nos podemos quedar hablando mucho de cómo se puede generar la confusión. Incluso hay grupos que quieren hacer proyectar un supuesto contacto a la humanidad. Hay un grupo que quiere hacer todo eso en estos momentos. Bueno. Es importante que nosotros sepamos todo. Lo que pasa es que, pero si es fuera de contexto no vale la pena. Si estamos estudiando Génesis y estudiamos todo eso, vale la pena. Dirigióse luego el rey a Caigala, acompañado de Kimam y de todo el pueblo de Judá y la mitad de Israel, que escoltaban al rey. Después de ese altercado que ellos tuvieron ahí, los de Judá se quejaban de los de Israel, que por qué entonces los había preferido a ellos. El rey da un discurso, eso lo vimos en los versículos anteriores, y logra pues como una especie de coinonía entre ellos, y ya van a ir de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te han secuestrado y han pasado por el Jordán al rey y su casa? ¿No son pueblo de David todas sus gentes? Los hombres de Judá respondieron a los de Israel: ¿es que el rey nos toca a nosotros más de cerca? ¿Por qué os ha de enojar eso? ¿Hemos vivido nosotros a costa del rey? ¿Hemos recibido algo de él? Eso ya lo había leído en la clase pasada. Los hombres de Israel respondieron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y aún nos pertenece David más que a vosotros. ¿Por qué nos habéis hecho esta ofensa? ¿No hemos sido nosotros los primeros en proponer el restablecimiento del rey? Y la contestación de los de Judá fue todavía más fuerte que la de los de Israel. Aquí empezó todo, eso ya lo habíamos hablado, o sea que sigamos al capítulo 20. Había allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita, que se puso a tocar la trompeta diciendo: no tenemos... No es Sebas. ¿Estabas pensando eso socarronamente? Algo así. Benjaminita, que se puso a tocar la trompeta diciendo... Tocar la trompeta es una manera de alertar al pueblo. La trompeta se tocaba para 2 ocasiones: llamada a guerra o llamar a alabanza y arrepentimiento a Dios. Alabanza y arrepentimiento o guerra. Funciones sacerdotales y sacrificiales o combate. No temas, nosotros, dice, que se puso a tocar la trompeta diciendo: no tenemos nosotros parte con David ni heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Es decir, se puso a alborotar al pueblo de Israel, a las 10 tribus de Israel, para que no se fueran a la causa de David y no regresaran a Jerusalén y no le sirvieran, como a proponer una especie de autocracia y de gobierno propio, y dejar al rey David gobernando solo sobre Judá. Exacto. Como seguirlo de Absalón. La semilla que sembró Absalón siguió produciendo frutos. Cada uno a su casa, y se fueron con David todos los hombres de Israel, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Pero los de Judá se adhirieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ya empieza otra vez a denotarse una diferencia: Judá e Israel, Judá e Israel, Judá e Israel. Miren todo lo que como las consecuencias de un solo pecado, ¿cierto? Nosotros aquí las podemos leer, y es en el rey que unía a la nación, ¿cierto? Un pecado de adulterio, de separación de lo que le correspondía a él, terminó siendo en separación de su propio pueblo. Tomó a los 10 concubinas, pero los de Judá se adhirieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cruzaron el Jordán y llegaron a Jerusalén. Cuando llegó David a Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado al cuidado de su casa y las puso bajo guardia. Proveyó a su mantenimiento, pero no volvió a entrar a ellas, y encerradas estuvieron hasta el día de su muerte, viviendo como viudas.
Encerradas no quiere decir que estaban en un calabozo, ¿no? Encerradas era que tenían una casa, servidumbre y les daban alimento. No eran presas, ¿cierto? Tenían manutención, pero nunca vivieron con su esposo, ¿cierto? Que era el rey David. Estas fueron las mujeres, recuerden las 10 concubinas, que Absalón se tomó para sí, violentándolas para demostrarle al pueblo que él ya era el nuevo rey, quedándose con las concubinas de su padre. Un león cuando llega nuevo para... Así, literalmente. ¿Por qué David tiene este acto? Porque dice que no vuelve a estar con él. Ajá. Habían estado con él. Sí, pero sí, ese es como O como castigo. la síntesis. Pues No, porque ya las- estaban sometidas, pues, no porque de alguna manera estaría cayendo nuevamente en adulterio, porque ellas ya habían sido exactamente. Ellas en el pensamiento judío y actualmente él consideraba, si yo me uno espiritualmente a ellas, caería yo otra vez en adulterio, porque ellas estuvieron con Absalón. Entonces mire el cuidado que ya David comienza a tener de eso, de ese pecado que le trajo tanta consecuencia. Ay, tan lindo. Se quedaron ahí como monjitos contemplativos. Es que David, pues ese es el verdadero arrepentimiento, que uno se arrepiente y endereza el camino. Exactamente. Qué bacán. Entonces él por ese lado no volvió a... Pero dejó una semilla que germinó en su hijo Salomón. Claro, ese también fue más bandido. Hubo 2 semillas. El rey dijo a Amasa, convócame para dentro de 3 días a los hombres de Judá y hállate tú también aquí presente. Nótese aquí algo bien simpático. El rey no llamó al que siempre llamaba. Ajá. Sino que llamó a otro de los 30. David andaba con 30 hombres. Cuando uno lee Crónicas, uno dice, o también cuando uno lee Primera de Reyes, entendiéndose Primera de Reyes, cuando en la Biblia se llama esta Segunda de Samuel, dice que uno ve que hay una lista más o menos de 49 héroes de David. Y en otras partes dice que David tenía 30 hombres, como 30 seguidores, 30 luchadores fuertes y leales. El problema de esas listas y eran los, digámoslo así, eran sus amigos además. sí, los que lo acompañaron en la cueva de Adulá cuando él se les estuvo. Lo que dice ahí que es como vagos. Deprimidos. Era de todo. Los hitos. Habían mercenarios, extranjeros, habían israelitas, habían personas que habían sido rechazados, sin heredad, que no tenían nada que hacer y se fueron con David y terminaron siendo unos hombres bendecidos por Dios grandemente, como los apóstoles. Los grandes de David eran los pequeños del mundo. Exacto. Y ellos, así como los apóstoles, acompañaban a David en caso pues y eran personas que eran apocados para el mundo y terminaron prácticamente evangelizando a todo el mundo. Y esta lista de 30 y 49 difiere porque cuando moría uno, entonces lo reemplazaban con otro. Entonces en las listas están tanto el reemplazo como con el que lo precedió. Entonces en ese orden de ideas no es que haya una incongruencia, simplemente hay una lista, una cadena de sucesión. Entonces aquí le está diciendo a este otro hombre y no al que le correspondía. O sea que ya después de lo que Joab había hecho con su hijo Absalón, con esa muerte que no había sido, él ya lo había relegado a un tercer plano. Aquí ya deja entrever el texto eso. Fue pues Amasa a reunir a Judá, pero se detuvo más del tiempo señalado. Esto no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que retardó a este hombre. Quizás aquí ya entra el terreno de la especulación. Él se fue a perseguir a este sedicioso que se puso a hablar a tocar la trompeta en contra del pueblo de Israel para que no le hicieran caso a David y no se ordenaran bajo su gobierno, y se demoró como en alcanzarlo, o simplemente los soldados no sabían cómo acatar las nuevas instrucciones de este hombre porque estaban acostumbrados a Joab. No sabemos qué pasó, el caso es que se retrasó, pero se detuvo más del tiempo señalado. Y David dijo a Abisai, que era uno también de los 30, se va, hijo de Bicri, va a hacernos ahora más
más mal que Absalón. Toma pues a los siervos de tu señor, obviamente interpretando que él de pronto también se estaba desviando de la causa de David por la tardanza. Señor, y ve tras él, no sea que se acoja a las ciudades fuertes y se escape de nuestra vista. Marcharon con Abisai las gentes de Joab, los ereteos y los feleteos y todos los valientes, y saliendo de Jerusalén fueron tras Seba, hijo de Bichri. Cuando llegaron a la gran piedra que hay en Gabaón, le salió al encuentro a Amasa. ¿Ustedes recuerdan los gabaonitas quiénes eran, cierto? Ajá. Cuando Josué entró a la tierra prometida, ellos a través de una treta, sabiendo que el Dios de Israel era un Dios fuerte y que realmente hacía cosas, ellos lograron hacer un trato con ellos en que iban a ser un territorio vasallo. Un territorio vasallo es aquel por el cual yo tengo mi libertad, tengo mi territorio, pero tengo que pagar tributos digámoslo así, al imperio, al reinado, al jerarca que me tenga en ese vasallaje, ¿no? Tienen que sujetarse también a Ya, las normas de ellos, ¿no? Tienen cierta independencia, Tienen cierta independencia, pues, pero tienen que pagar por ella. tributo por esa independencia. Y todas las rutas comerciales están controladas por el imperio que gobierna. Ellos son libres dentro de su territorio, Sí, pero fuera de ellos están completamente sometidos a las reglas de Israel. independencia de credo y de gobierno también. Sí, pero lo bonito de los gaonitas es que ellos comienzan a mezclarse tanto con el pueblo de Israel, que ya en la historia termina 3, 4 generaciones después, terminan casi que perdiéndose, e incluso hasta trabajando en cosas con los levitas. Que ahí en Gabaón le salió al encuentro a Amasa. Iba Joab vestido de una túnica y sobre ella llevaba ceñida a sus lomos una espada en su vaina. ¿Por qué Joab? Porque como el otro se retrasó, entonces Joab sí fue al alcance, como venga que yo voy, ¿cierto? Que fue el que enviaron. Y sobre ella llevaba ceñida a sus lomos una espada en su vaina. Y según avanzó, se cayó de ella la espada. Joab dijo a Amasa: ¿está bien, hermano? ¿Estás bien? Y con la mano derecha tomó a Amasa de la barba como para besarle. Amasa no hizo atención a la espada que tenía Joab en la mano, y éste le hirió con ella en el vientre, echándole a tierra las entrañas sin repetir el golpe. Amasa murió. Después Joab y Abisai, su hermano, fueron en seguimiento de Seba, hijo de Bichri. Uno de los servidores de Joab se quedó junto a Amasa y decía: los de Joab, los de David, que sigan tras Joab. Amasa, bañado en sangre, yacía en el camino. Viendo a aquel hombre que todos se paraban, apartó a Amasa del camino, lo llevó al campo y echó sobre él una cubierta. Porque vio que cuantos venían se paraban junto a él. Una vez apartado del camino, iban ya todos tras Joab en seguimiento de Seba, hijo de Bichri. Joab mató al hombre que había mandado a David, quizás pensando que la tardanza era que él estaba a favor de la causa de no seguir al rey David. Y no era así. No sabemos. No se ha puesto de afuera como fregado, ¿no? Era impetuoso, Era sin escrúpulos. sí. Era un militar consagrado. Ya se lo había venido como, ¿no te acuerdas que desde el capítulo pasado David le había mandado a hacer algo y él hizo lo que le pareció? Entonces ya pues presume uno que David había... Aquí vamos a tener una pequeña confusión quizás cuando leamos este capítulo, ¿cierto? Que es el capítulo 21. El capítulo 21 está completamente inconexo con todo el relato, con todo el texto. De hecho, este texto, este fragmento, este capítulo es como si fuera casi que al principio del libro. Debería ir. Entonces no sabemos cómo cronológicamente cómo ocurre y dónde ocurre esto. Pero el autor nos lo inyecta aquí casi como terminando, rematando. Puede ser también como un texto que había quedado como un fragmento de la historia del rey David y lo pusieron como un suplemento, y los suplementos por lo general en los libros pues van al final, ¿cierto? Por lo general sí, siempre van los suplementos al final, y esto puede quedar como una especie de suplemento, de una anécdota, de un hecho que acaeció en la vida de David y que como no vieron algo con qué conectarlo, entonces quedó al final como un hecho y que vale la pena resaltar.
Hubo en tiempo de David un hambre. Lo que sí sabemos es que esto ocurrió cuando David ya estaba viejo, pero no sabemos en qué momento de la historia. Es más que todo lo... No brincamos mucho. ¿Qué saltamos? Sí, porque yo tengo más versículos. 14. Pero Por eso les digo que les iba a parecer extraño. Una pregunta ahí antes. Dale. Eso, el escritor que... Eso fue una revelación. Fueron varios. Fueron revelaciones del Espíritu Santo. Varias cosas. La composición de estos libros, hay algunos, son más o menos, les llaman como textos deuterocanónicos. Es decir, que tienen como esa misma geografía. La revelación eran copistas. El rey David tenía, en la corte habían copistas, habían escribas, y ellos dejaban fragmentos. Después cuando otros se lo aprendían de memoria, la historia, y lo recitaban de memoria la historia del rey David, los niños, los grandes, se lo enseñaban y lo transmitían. Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia, es que todo esto se comenzó a escribir en libros. Ahí fue cuando se creó la primera Biblia como tal. Pues libros, los libros. Los biblos. Fue de esta manera. ¿Qué pasa? Ellos cogían algunos fragmentos que ellos guardaban, rollitos pequeños, no lo consideraba Biblia, y ellos componían esto, ¿cierto? Con lo que ya tenían. ¿Ya? Y lo que no tenían, ellos tenían revelación y fragmentaban. Más que todo, la revelación de Dios fue en el primer escriba. Los otros simplemente eran copistas, copiaban lo que ya estaba. Copistas. De hecho, la versión Septuaginta, ellos fueron 70 ancianos que copiaron lo que ya estaba. La Biblia Septuaginta es una copia fidedigna de lo que ya estaba. Eso relata porque mismo va a contar lo que como hizo como asesinó. Había en las cortes siempre había un amanuense, un escritor, un escribano, que se encargaba de Como ahora. Sí, Como ahora cuando vos vas, por ejemplo, en acta. y hay alguien ahí al lado. ¿Cómo sucedieron los hechos? Así, Pero los amanuenses necesitaban revelación, es decir, claro. el cuidado del Espíritu Santo para que encajaran. ¿Ya? Otros libros que sí fueron revelación directa, por ejemplo Génesis. Génesis, aunque hay copias, es decir, hay copistas, Génesis fue una revelación directa. Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que toma y escribe, entonces el tipo él está escribiendo lo que ve, el vidente de Patmos está ahí. Daniel también. ¿Cómo? El libro de Daniel. Daniel. Creo que el de Daniel fue un poco más fácil porque como ya estaba tan desarrollada la escritura. Ujú. Pero digo yo en cuanto a la revelación. Sí, total. Los sueños y todo eso. Sí. Los libros de los profetas, siempre había un... Es que los profetas no andaban solos, de hecho habían escuelas de profetas. Ellos no andaban solos. No era como un tipo por allá en el desierto solitario llevado al berraco, no. Los profetas iban, entraban al templo, a la corte, hablaban, tenían acceso al rey. ¿De Harry Potter? ¿Qué? 15, 14. El rey dijo a Amasa: convócame para dentro de 3 días a los hombres de Judá y hállate tú también aquí presente. Fue pues Amasa a venir a Judá, pero se detuvo. Eso ya lo leí. Yo Amasa revivió. Amasaron. Apenas van a matar a Seba. Amasa. Amasarla. Van a amasar a Seba. Seba. Entonces, ¿por qué me perdí? Lee ese fragmento que no lo tengo Y él acá. pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Okay. Lo tengo acá en este. ¿Y eso fue lo que me salté? No, falta más yo creo. Sí, no, de ahí para adelante sigue esos del 14 hasta el 26. ¿Me puedes leer eso? Hasta el 26. Sí, por favor. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel, Bet, Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. ¿Está leyendo qué capítulo? El 20, ¿20 qué? el versículo 15. 14. Sí. El 15. Y vinieron y lo sitiaron. O sea, capítulo 20, versículo... Encontré otra versión. Sabá, hijo de Bicri,
recorrió todas las familias de Israel rumbo a Abel Bet-Macá. Los beeritas también siguieron a Sabá. Al llegar Joab y sus hombres a Abel Bet-Macá, rodearon el pueblo. Construyeron una rampa contra la muralla de la ciudad para poder treparla y también empezaron a derribar la muralla. Al verlos, una mujer sabía que vivía en esa ciudad y les gritó: escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que le pueda hablar con él. Cuando Joab fue a hablar con la mujer, esta le preguntó: ¿es usted Joab? Y Joab le contestó: sí, soy yo. Entonces la mujer dijo: en la antigüedad la gente decía, pide ayuda en Abel y encontrarás lo que necesites. Yo soy una de las muchas personas pacíficas y leales de este pueblo. Usted está tratando de destruir una metrópolis de Israel. ¿Por qué quiere destruir algo que pertenece al Señor? Joab contestó: yo no quiero destruir ni acabar con nada, pero en tu ciudad hay un hombre de la tierra de Efraín que se llama Seba o Saba, hijo de Bicri. Este hombre se ha rebelado contra el rey David. Solo entréguenmelo y dejaré la ciudad en paz. La mujer le dijo a Joab: está bien, le arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Pero bien tesa la señora. Implantada. Sí, muy ubicadita. Entonces, Sí, porque mira lo que dice, yo soy una de las muchas personas buenas de este pueblo, usted está destruyendo, o sea, tenía como muy buenas bases para defender sus cosas. entonces la mujer le habló de manera muy inteligente a todos los habitantes de la ciudad, sí estaba muy bien plantadita. ¿Sí ven? El pueblo le cortó la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab sobre la muralla. Joab tocó la trompeta y el ejército salió de la ciudad. Los soldados regresaron a casa y Joab regresó a Jerusalén donde estaba el rey. ¿Qué ocurrió acá? Este hecho es decir, no se derramó sangre inocente, o sea que la verdad sí fue un acto completamente inteligente y pío de esta mujer, porque era una mujer que reconocía el reinado de David y reconocía que la ciudad, que era estas ciudades cananeas, esta no la edificaron los israelitas, eran ciudades cananeas que fueron, digámoslo así, convertidas, ¿no? Que Israel se tomó para sí en la captura de Josué y el libro de los jueces. Entonces, de esta forma se evita traer sangre y sembrar la sangre que tenía que ser expiada en las futuras generaciones de Israel y el rey David. Toda sangre, según el Levítico, el Deuteronomio, tiene que ser expiada. Toda sangre. Uno tiene que dar cuentas de toda la sangre que derramó en la tierra. Entonces, esta mujer sabía eso. Lo que estamos viendo es una mujer que sabía eso. Sabía que si no le entregaban ese hombre, no solamente iban a destruir la ciudad, sino que iba a ser sangre que tenía que ser expiada. Y esa expiación iba a caer sobre Israel. Pablo, pero debía ser alguna mujer porque para que la hayan escuchado. Que hayan escuchado esa Sí, claro. Era de poder, de influencia. Que vivía en la casa de Lao y diezmó. O con una gracia de Dios muy... Sí, claro. Era una mujer que seguía la fe, es decir, que conocía la ley y sabía que no podía ser derramada sangre inocente porque la sangre tenía que ser expiada. Entonces la mujer les habló de manera muy inteligente a todos los habitantes de la ciudad. El pueblo le cortó la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab sobre la muralla. Joab tocó la trompeta y el ejército salió de la ciudad. Los soldados regresaron a casa y Joab regresó a Jerusalén donde estaba el rey. Joab ya era capitán de todo el ejército de Israel. Benanías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los cretenses y filisteos. Sí, igual, como estoy usando una traducción acá que no me gusta mucho, usa pero igual son pueblos indeterminados, que no eran israelitas, ¿cierto? Adonirán supervisaba a los hombres que realizaban trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Mira el cronista. Ajá. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Eira y Yairita era el sacerdote personal de David. ¿Okay? Aquí sí terminamos capítulo 20, verso 26. Y vamos a empezar el 21. Aquí ya nos van a empezar a hablar, ahí nos hablaron simplemente
de tres de las ocupaciones que tenía. Entonces, primero tenía un cronista, por eso tenemos acceso a eso. Ahí responden la pregunta tuya. Ese es el cronista, es el amanuense. Por otro lado, tenía su guardia personal y dentro del mismo Palacio Real también tenía ciertas funciones sacerdotales el rey David con unos sacerdotes, con dos sacerdotes que eran de su agrado y que lo habían acompañado en todas sus gestas. Y por otro lado tenía una guardia de 30 personas que son los valientes de David. ¿Y el cronista también estaba en la guerra o era No, o se quedaba? ellos se quedaban. Y ya después luego Ellos se quedaban en los campamentos. y luego en la rampa los hechos después de todo. Sí, y en caso de ser capturados siempre había alguien que corría o lo escondían. Generalmente cuando iban a ser capturados ellos abrían hoyos en la arena, en el desierto, y una especie de vasijas de barro y ellos enterraban todo ahí. Y alguien se acordaba o pasaba la voz o tenían personas que solo se encargaban, realmente eran hombres jóvenes y esbeltos y así como rápidos y todo, para correr de un lugar a otro y conservar las locaciones donde estaban guardadas las cosas. Muchos de esos hombres los mataron y por eso hay muchas cosas y fragmentos que hasta la fecha están perdidos. Hay otros que los han encontrado en cuevas, en tubos. De hecho así enterraron el Arca de la Alianza. Y las locaciones ellos las definían con montículos de piedras, con ciertas... Para identificar, pues. Sí. El Arca de la Alianza, después de Jesús, ya es simplemente Como un símbolo. como un símbolo, ¿cierto? Sí. Ya Dios dejó de ahí. Ya perdió la eficacia, es decir, ya cumplió lo que tenía que hacer. Era símbolo de lo que era Cristo, ¿no? Sí, de la cubierta. Pero ya eso es como, me imagino que una cosa de oro ahí. Exacto. Pues va a ser muy hermoso, ¿no? Pues es un símbolo muy hermoso para la historia de la cristiandad, de la humanidad. Sin embargo, el Espíritu Santo habita ya en nosotros, Yo ¿no? no me atrevo a tocar eso, me pongo a averiguar. Pablo, esa vaina de por qué el todo, eso se supone que va a volver a aparecer. Hay hipótesis que ya la han encontrado y hay fuentes que eran fidedignas hasta que profetizaron cosas que no pasaron, ¿cierto? Entonces ya dejaron de ser fidedignas. Hay otras fuentes un poco que todavía, digámoslo así, como que parecen fidedignas, que son los arqueólogos que han trabajado en el museo de Tel Aviv y dan atisbos como que ellos encontraron eso y que ellos lo tienen allá. Pero también son cosas inciertas. Y hay otros que dicen que está escondido en el mismo lugar donde murió Jesucristo. Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que no la estamos viendo hasta el momento y que no ha sido pública. Pero en la escritura dice que va a volver a aparecer o algo así. Ya no se habla más de eso. No dice que va a volver a aparecer. No dice que va a volver a aparecer. Pero presumiría uno que sí, porque Sí, si va a claro. haber una otra reconstrucción del templo, si no, para los judíos, si no hay arca, no hay templo. Pero entonces para ellos va a ser muy teso cuando aparezca y ya no tenga como ese chiquita ahí. No va a ser teso. ¿Sabes por qué? Porque ellos mucho tiempo duraron sin que el arca pasara, sin que alrededor del arca ocurrieran cosas. Mucho tiempo. Y ellos oraban y los sacerdotes lloraban y decían, Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué ya tu presencia no está en tu lugar santísimo como antes? Acuérdate de tu pueblo Israel. Y varios de los profetas como que claman esa gloria del Israel, del Dios de Israel en el desierto que se manifestaba en su santuario. Sin embargo, uno nota que el judío se acostumbró a que Dios no haga nada, con todo el respeto de los judíos. Se acostumbraron a un Dios que no... Es decir, que ya no hay milagros, que ya no pasan cosas, y ya alguien habla de eso y no, estás como loco, no. Se volvieron demasiado humanistas. Una gran rama del judaísmo se volvió demasiado humanista. Entonces se acostumbraron a que no, Dios, no, y no existe vida después de la muerte, y sí, y Él nos bendice y todo. Aunque hay otros que sí piensan que cuando llegue el Mesías eso va a cambiar y que el Mesías sí va a hacer cosas sobrenaturales. Sí, claro, no, ellos están esperando poder hacer sacrificios como antes y restaurar el levirato y todo. Pablo, pero entonces el arca se perdió después
No. Mucho antes. Cuando Jesús entró al templo no había arca. De hecho, el arca entró al templo, era él. No había arca en el templo. En época de Jesús no había arca. ¿Cuándo se perdió? Casa de Salomón. Cuando Jesús llegó. En la reconstrucción del templo, en el cautiverio de Babilonia, cuando con Nabucodonosor. Desde ahí se perdió el rastro del arca. Bíblicamente hablando. Pero ahí sí estaba todavía Dios habitando en el Sí, todavía, claro, no había llegado a claro. Jesús, entonces sí. Una cosa es que habite, otra cosa, todavía había manifestación de Dios en el arca, sí. Tanto así que recuerden ustedes en el libro de Daniel las palabras que aparecieron escritas en hebreo, que una mano apareció ahí con el hijo de la corte de Nabucodonosor cuando él tenía esa licantropía, ese bestialismo que él se creía un hombre salvaje. Y entonces sale esta manito escribiendo, fue pesado, fue medido. Cuando dice con el shekel y aparece, y fue pesado, fue medido, y mostrándole, mejor dicho, ustedes fueron hallados en desequilibrio porque estaban usando los utensilios del templo para tomar y hacer juergas y cosas ahí. Eso está en el libro de Daniel. Entonces, miren que de alguna manera esos objetos eran sagrados, siguieron siendo sagrados. Algunos han dicho cosas raras, datos curiosos, que la copa en la que Jesús tomó de la última cena era la copa con la cual Melquisedec también partió el pan y el vino a Abraham. Pero bueno, eso es otro costal también. Oh, hemos estado como Periféricos. filosofando. Datos curiosos. Sí, total. Puso el arca de la alianza. Hemos estado como, ay, la mosquita. Aterrizando, estamos aterrizando. Estamos como el El puente. sí. Apenas de otras cosas. Bien. Hubo en tiempos de David, ahora sí el versículo 21 es aquel que les estaba diciendo que... Capítulo. El capítulo. Hubo en un tiempo de David un hambre que duró 3 años continuos. Y David consultó a Dios, que le respondió: es por la causa de Saúl y por la sangre que hay sobre ella, por haber hecho perecer a los gabaonitas. Este suceso, nosotros no sabemos cuándo fue que Saúl hizo esto. Esto bacano. Nosotros no sabemos cuándo Saúl hizo perecer a los gabaonitas. Eso no quedó escrito. Recuerden que Saúl, cuando estábamos leyendo la vida del rey Saúl, hubo un tiempo en el que él hizo una masacre y que acabó hasta con un montón de sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes? Presumimos que ahí fue donde hubo esa matanza, pues porque es lo que la Biblia nos narra. De hecho, ni en Crónicas vemos esto. Pero en este texto nos dice, el rey Saúl tuvo una masacre, él hizo una matanza terrible y mató a muchos gabaonitas, sin derecho. El rey llamó a los gabaonitas y les dijo: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, eran un resto de los amorreos, con el cual estaban los hijos de Israel ligados con juramento, y sin embargo Saúl había procurado extinguirlos. O sea que el rey Saúl se ensañó contra los gabaonitas. Eso no nos lo habían narrado anteriormente. Quizás por eso nos pusieron esto aquí como un suplemento, para que nosotros supiéramos el porqué de esta hambruna y de un hecho que no se narró anteriormente. Entonces vale, por eso lo dejaron ahí. Vale esa aclaración que nos están haciendo. Porque hay muchas cosas que pasaron en la vida del rey David que no habría que escribir muchos libros. Por el celo de los hijos de Israel y de Judá, o sea que parece que era un pueblo próspero. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué queréis que os haga para expiaros y que bendigáis a la heredad de Dios? Expiaros es por la sangre, porque la paga de la sangre es la sangre misma. Vamos a leer de lo que estaba hablando hace un momento, Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Y alguien que me lea, por favor, Números capítulo 35, versículo 33.
y vamos a entender el por qué el rey David era un conocedor de la ley y a su vez, como conocedor de la ley, quería aplicarles. Deuteronomio 9.1 es simplemente la orden que Dios le da a Josué. 35-33. Sí, ese es un poco más importante, pero esta es la orden que Dios les da a los judíos que el rey Saúl quería cumplir pasando por el... ¿Los números? eh, ¿O primero la otra? primero Deuteronomio, para irnos en cadena. Oye, oh Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y más fuertes que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. Ok, esa era la orden que tenía Israel. Eso hicieron, excepto con Gabaón. Con Gabaón ya sabemos todo lo que pasó. El caso es que los gabaonitas terminaron siendo servil, un pueblo servil. Ahora Números capítulo 35-33. Y no contaminéis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada, de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. ¿Sí ven? Cuando hay derramamiento de sangre, se produce como una especie de maldición sobre la tierra. Cuando lo que le está diciendo Dios en Deuteronomio es, mire, por causa de cuando un hermano mata a otro, un ser humano mata a otro, se genera un hecho de injusticia, tanto material como espiritual, como si se generaran cadenas que nosotros no podemos ver. Con la violencia y con los asesinatos hay cadenas de muerte que se tienen que expiar. Es decir, es un ciclo que se tiene que terminar. ¿Ya? Dios lo que quiere es terminar eso. No me estoy haciendo entender. Sí. Esos pesados, unos pesados. Es una cadena que se tiene que romper. La única manera de romper es expiándola. Es lo que Dios le está diciendo. Y se expía con la misma sustancia que se derramó y del mismo género en el cual se originó. Es decir, el mismo pueblo que produjo va a expiarlo con su propia sangre. Por eso sí que Jesucristo expió con su sangre preciosa nuestros pecados, porque era la sangre de Dios que daba para cubrir toda la humanidad y multitud de partes. Para siempre. Pasados, Y eso hasta ahora se ve mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo, después del Alto había un negocio que no pegaba pero nada. Y lo cambiaban y ponían cosas y un puntazo y no pegaba y no pegaba y no pegaba. Ya después por allá fue que me contaron que hubo como que una matanza grandecita. Oye, Sí. inclusive en el mundo no ve que este mató a aquel, entonces el de allá, el hermanito del muerto viene y mata a otro y es una cadena que no se acaba. Yo les conté alguna ¿Cierto que vez. aquí no hay hinchas de la América? ¿cómo fue lo del Para dar un ejemplo. No, no, Yo lo les sabe. conté una vez, yo recién llegué al grupo, que mi abuela nació de una violación. Pues mi tatarabuela y llegó un ingeniero a hacer arreglos al pueblo, la violó y nació mi abuela. Y la mayoría de los hijos que mi abuela tuvo murieron asesinados o en muertes accidentales. Y alguna vez Dios me reveló que fue una raíz, lo que tú dices, como una consecuencia de un pecado de una persona que nosotros nunca supimos, que fue el papá de mi abuela, que pues si era un violador pudo haber cometido muchos otros delitos, o fue una negación de la vida que pasó. Entonces mira que hay consecuencias que uno... Lo que pasó con Tamar. Después de Tamar. Sí, y miren todo lo que terminó eso. Ahora sí el América. Si él hubiera hecho juicioso, Pero ¿cuál fue el que vos dijiste una vez que Enrique había orado? ¿No fue el de Medellín? Y ese día que era el procampeón. Le ganaron Qué ironía. Ese Enrique ya no- no vamos a orar allá. Ese es el año ese año, exactamente. Pablo, ¿dónde se rompe? Hay dos formas. ¿Qué es expiar? Expiar es pasar por alto. Entonces, ¿de qué manera la justicia de Dios? Es como, recuerden ustedes en Génesis cuando decía que la sangre de Abel declama desde la tierra. ¿Recuerdan ustedes esa palabra en Génesis? Cuando Caín mata a Abel,
le dice Dios, y su sangre me clama desde la tierra. Es decir, yo no lo tengo que estar escuchando, porque la misma tierra que fue contaminada clama porque haya justicia. Justicia es paga por lo que se hizo, es romper esa cadena de mal, ¿no?, que se sigue desarrollando. Es que el mundo espiritual, hay que entender que la Biblia no solamente nos habla del mundo material, sino que nos habla muchas veces del mundo espiritual. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos carnalmente tienen consecuencias espirituales. Y las consecuencias espirituales siguen como una especie de bola de nieve que sigue arrastrando hasta que yo no corto lo que tiene que ser cortado. La manera de cortar lo que tiene que ser cortado es la expiación. Me explico. Todos nosotros estábamos muertos por el pecado de Adán, llevados en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Pero con la sangre de Cristo, la paga de nuestros pecados es expiada por su sangre. Pablo, La paga pero, de todos nuestros delitos. pero si es expiada o es perdonada, porque hay una diferencia ahí, ¿no? Sí. Pero como estoy hablando de la relación en Génesis, sí, es ya. propiciación, es expiación, es perdón, es todo. Ya. Pero hay expiación también. Ujú. Porque para la expiación amerita una víctima. Sí. ¿Cierto? No hay expiación sin víctima. Por eso Cristo fue víctima. Finalizas con Cristo. Finalizas con Cristo. Es el modelo. Total, finalizas con Cristo. Venga, mentiras, no, de pronto lo estoy haciendo exagerado. ¿Dónde de pronto ahora puedo decir yo, no digo que puedo aplicarlo, pero sí, donde digo yo, de pronto dentro de mis actos o lo que yo haga, exige una expiación o lo puedo comparar como tal? No, la expiación para nosotros, para los judíos sí, para cada cosita había una expiación. Para nosotros solo hay una expiación única, perpetua y definitiva. ¿Qué vieron? No, María, ¿qué está? Única, perpetua y definitiva. Lo que sí sé es que Erika se va arrollada hoy de acá. Hey. Ay, descarado. Paulín, pero habías dicho que había dos Pero se le formas. abona el esfuerzo. Le dijiste a Diego que había dos formas. Y le hablaste de una. ¿De qué? De lo de la expiación, ¿cierto? Sí. Pues la primera dice que era Jesucristo, pero no sé si había... No, sí, claro, no. Pero y en la antigüedad la manera de expiar los pecados era a través de la muerte de un cordero o con su propia vida. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Que es lo que dice precisamente Números. La de nosotros es definitiva y arranca el pecado de raíz, porque no solamente expía, sino que perdona. A ellos solamente les pasaba por alto, pero entonces todo el tiempo se tenían que estar limpiando de cada pecado. Venga, entonces hay un concepto ahí, cuando yo pensé en algo de autoflagelación, cuando alguien se autoflagela no quiere decir, pues no puedo asociarlo en ese término, Sí. estoy Sí, claro. Esa es una práctica, la práctica del silicio. Es una práctica en la cual yo comprendo poco la gracia de Dios y comprendo poco el sacrificio expiatorio de Cristo. Y creo que yo puedo como ayudarle a Cristo a aportarle con mi sangre a la sangre. Cristo, no, que pesar usted solo, no, venga, yo le ayudo con mi sangre a que usted pague por mis pecados. No, mi sangre no sirve para eso. Es su sangre y es la confianza en su sangre. Yo sí puedo tener actos de contrición, yo sí puedo tener penitencia. La penitencia, por ejemplo, el rey David tenía penitencia, se encerraba a orar, pero esa es una penitencia que no es una penitencia mecánica, sino que es el producto del mismo arrepentimiento que te hace estar contrito, y esa contrición, ese estado de deshacimiento en el cual yo digo, me siento mal por lo que hice, ¿no? Aquí adelante dice, y el corazón del rey David se aceleraba. Es una manera como de decir, me equivoqué. ¿Cierto, Mariano? Mario, Andrés también está pestaña. Está más arrullada ahí. Ya está en posición ruana. Está en posición de finca. Está en posición de esas casas de chambrana ahí con una guapanera. Sí. Con la papanerita. Sí.
Y con un airecito frío que se empieza a entrar. Pero y todavía tengo más imágenes. Listo, sigamos antes de que se duerman. Cuando se autoflagelaba, creía que estaba... Que estaba purgando. De hecho, la iglesia prohibió, eso se dio mucho en los monasterios, todavía lo hacen. Todavía es una práctica recurrente. Incluso venden lo que llaman el silicio, que son como unas correas que muchos monjes utilizan para autoflagelarse. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que en gran parte de los cuadros de la Alta Edad Media, del Renacimiento, pintan a los monjes o a los frailes, generalmente franciscanos o de órdenes mendicantes, o bueno, hasta benedictinos, con sus togas de color café, así, algunos regordetes, en un escritorio con una vela y una calavera. Sí. ¿Ustedes han visto? Ellos entonces, muchas veces tenían ahí en el momento el silicio, ¿cierto? Que los estaba aprisionando para ellos sentir como el dolor del pecado. Y la calavera para ellos, que ellos usaban calaveras de un juicio tan miedoso, era para recordarles que ellos iban a morir. Ellos siempre tenían la muerte presente y el dolor para purgativo. Después la iglesia, porque hubo unos casos de muertes en monasterios, y no eran pocas, eran muchas muertes, el magisterio de la iglesia tuvo que regular esa práctica y tomar como correctivos al respecto. Por ese abuso. Aprieta, es como una especie de correas que se apretan. Es como correa, pero como con unos ganchos por dentro. Entonces, y son niveles. Pero a medida que vas apretando, los ganchos se van enterrando más. Habían varios tipos. Había uno que eran como unas correas. Había otros que se ponían en la espalda, que eran los que usaba, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. En la pierna también. Hacete de cuenta una correa, hacete de cuenta como esos collares de ahogo de los perros. Y en la medida en la que más lo jales, más se entierra, pero es como una correa que se deja puesta, tenía un seguro y todo. Habían de muchos tipos. Habían los hechos en Francia, los hechos en Italia, los hechos en España. Me lo trajo una tía de la USA. De nivel. Eso es... Ay, no, ¿Quién te autotortura en Amazon? yo no sé, de verdad no compartamos esta clase. No, pero todo. Eso existe, a la fecha existe. Y no poco, mucho, y yo los he visto. Pues es el ayuno máximo. Vomitar la carne del todo. No necesariamente. Castigarla del todo. Porque eso no significa que No, porque eso es decir, Jesús no fue suficiente. O sea, que vos murieras en la cruz, no fue suficiente, yo me tengo que castigar. No, pero yo lo veo como, pues sí, pero por ejemplo, si yo me siento a leer la Biblia y me aguanto un dolor y me concentro en esto, yo matar la carne. Pero no producir tú el dolor. Eso es que hace. Eso es embobase. Eso es personas Que se comer planta de madre. No, La misma vaina, eso duele. es muy distinto. Eso duele horrible. Porque ese está menguando la carne, pero con ese dolor usted solamente está... La mortificación fue regulada a tal punto que los silicios actuales generan una molestia, pero no es lo mismo de la Edad Media, pues. Pero la iglesia tuvo que regular porque había abusos. Y como no habían descubierto ni la vacuna contra el tétano, no habían descubierto antibióticos, no existía ni la penicilina. Una cantidad de heridas. Lo importante es entender, Dani, que Jesús ya sufrió todo, que usted tiene que sufrir ese montón de cosas, lo único que tiene que Le hacer regañó. es con el Espíritu Santo. Ay, perdón. Se lo acaba de arreglar. Lo meten en la casita de Bruno. Que Daniel, ¿qué estás haciendo con ese alambre de púas del No, aquí leyendo la Biblia. No, aquí leyendo la Biblia. No, estoy haciendo una silla para leer la Biblia.
Una tapa nueva para el sanitario. Ah, Porque estás coleccionando cuchillas de afeitar. Y lo digo al ladito de la grabación. ¿Qué? Porque estabas coleccionando cuchillas de afeitar. Hubo en tiempo de David un hambre que duró 3 años continuos. Tenemos un minuto. Y David consultó a Dios, que le respondió: es por la causa de Saúl y por la sangre que hay sobre ella, por haber hecho perecer a los gabaonitas. El rey llamó a los gabaonitas y les dijo: los gabaonitas, es que como estaban dormidos, mire que ya se despertaron. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, eran un resto de los amorreos con el cual estaban los hijos de Israel ligados con juramento. Y sin embargo Saúl había procurado extinguirlos por el celo de los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué queréis que os haga para expiaros y que bendigáis la heredad de Yahvé? Es decir, para que ustedes restituyan esa maldición que fue puesta sobre ustedes. Y esa tierra estaba maldita. Los gabaonitas le dijeron: nuestra querella con Saúl y su casa no es cuestión de plata y oro, ni pretendemos que muera nadie en Israel. Y él preguntó: decid pues lo que queráis para que yo lo haga. Miren pues, sin ser judíos, conocían la ley. Eran más judíos que muchos. Ellos respondieron al rey: aquel hombre nos destruyó y quería exterminarnos, haciéndonos desaparecer de toda la tierra de Israel. Que nos entreguen 7 de sus hijos, para que nosotros los colguemos ante Dios en Gabaón, en el monte ante Dios. Y él dijo: os los entregaré. Eso sí, no entregó el rey a Mefibal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Dios que había hecho entre sí David y Jonatán, hijo de Saúl. Y tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Allá, había dado a Saúl: Armoní, Mefibal, y a los 5 hijos de Merab, este era otro, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilaí, de Abel Mejolá. Y se los entregó a los gabaonitas, que los colgaron en el monte ante Dios. Todos 7 murieron juntos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de las cebadas. Rispa, hija de Allá, tomando un saco, se lo tendió sobre la tierra y estuvo desde el comienzo de la cosecha de las cebadas hasta que sobre ellos cayeron del cielo las aguas de la lluvia, espantando durante el día a las aves del cielo y durante la noche a las bestias del campo. Dieron noticia a David de lo que había hecho Rispa, hija de Allá, concubina de Saúl, y fue David a recoger los huesos de Saúl y los de Jonatán, su hijo, a la ciudad de Jabes en Galaad, cuyos habitantes los habían tomado de los muros de Betzán, donde los habían colgado los filisteos después de derrotar a Saúl en Gelboé. Es decir, él fue a recoger, como a darle sepultura, y por el respeto a los de Saúl que habían sido capturados por los filisteos cuando ya lo habíamos visto pues esa pelea anteriormente. David se compadece de ese dolor ajeno, pero cumple la ley. Llevó de allí los huesos de Saúl y los de Jonatán su hijo, y tomó también los de los que habían sido colgados, y fueron enterrados los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán y los de los que habían sido colgados en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, cumpliéndose las órdenes del rey. Después de esto se apiadó Dios de la tierra. Es decir, hubo expiación. Esto es fuerte, esto es duro. Yo pensé que íbamos a terminar. Faltan 3 capítulos. Nos vamos a quedar aquí otras 2 horas. Hágale. Pensé que hoy íbamos a terminar para empezar Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar, estamos en el 21. Sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, ayúdanos, Padre, a buscar tu justicia. Esto es hacer tu voluntad. Que podamos decir que cualquier palabra que tú nos des, sea cual fuera, Señor, así para la fecha sea algo completamente imposible siquiera de imaginar,
Señor, haznos un libro abierto para que tú puedas escribir, que lo que tú nos reveles, por más sorpresa, Señor, con el que nos pueda dar Dios tu revelación, sepamos que todo aquello que nos muestras, allá vamos a ir, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y te pido revelación conforme al propósito por el cual nos has llamado a cada uno de nosotros, para que no caminemos en tinieblas ni a gatas, Señor, como a ciegas, intentando descubrir, Padre, más que tú tengas palabra, dirección y propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esos que fueron soldados, Dios puede tener con él para llevarlo junto con él. Con Saúl. Esos fueron que fueron ahorcados. La descendencia de Saúl. Sí. Estos ahorcados, pues. Eso no se habla, Dios posible, puede que sí, claro, puede que sí. Uno nunca sabe. Es como el caso Judas, para no ir más lejos. ¿Qué pasó con Judas? Porque era el hijo de la perdición. Solo Dios sabe. Eso sí, solo Dios sabe. El papel que uno. 1-1. Bueno, madre. Dios te bendiga, Megatines, Escuela UNESCO. Gato man, nos vemos, hermano, que estés bien. Pablo, tú podrías un domingo. Sería la idea. La gloria me dio esta carta como entera. Qué risa. Bueno, nos va entregando eso. Lo necesité hace tiempo. Gracias. ¿Qué? ¿Ah? Ay, ya, Vale, vale. venga, que no es para eso. Venga, mi hijo, que... Habla peleador. No lo dice mucho, pero con un cuidado. Tuve clase de los expedientes. Qué risa. ¿Quién fue el de tiro, Alejo? El de Molder. Molden Scoring. Los documentales de Nat Geo. Pablo, ¿y tú podrías de esta noche? Hablamos, cuadramos, sí. Está bien, estamos muy felices. Porque vamos a convertirnos de qué? De pájaro a gato, ¿de qué? De conejo a gato. Ay, Pablo, ¿sabe qué? Sus gatos ya no son reproductivos. Los de tu casa. Ninguno. ¿Te gustó Max? No, André.